comenzar nuestra sesión con la doctora Bárbara Ángel. Ella es del INTA, siempre uno dice INTA, pero es asociado a la Universidad de Chile. Ella hoy día nos va a deleitar con el título que dice ¿qué nos revela el estatus de la vitamina D en personas mayores chilenas? Y ella ya adelantaba que hay cosas bien cruciales y controversiales. Así que, Bárbara. Sí, muchas gracias por la invitación y bueno, a los asistentes, por supuesto, en estas épocas tan difíciles. Así que voy a partir, tengo hartas diapositivas, pero hay algunas que las voy pasando bien rápido para poder mostrar los datos que tenemos nosotros, pero quería enmarcarlos un poco en que cuando se habla de vitamina D, ¿qué estamos hablando? Vitamina D es una vitamina que es considerada una hormona, ya vamos a ver por qué, pero que a nivel mundial se habla de una pandemia de déficit, y es por eso que organismos como la Academia de Ciencias de Nueva York, por ejemplo, que se dedica harto a nutrición, ellos la enmarcan en un de los micronutrientes con más deficiencia a nivel mundial. Y esto a todo grupo etario, y es tan importante porque participa en funciones cruciales como es el crecimiento de la gestión y la función nerviosa, y como les decía, yo trabajo en el INTA, tengo una línea que trabajamos en envejecimiento saludable, y estas funciones de vitamina D son cruciales para este proceso. Es una vitamina liposoluble, y solamente voy a decir que con esto nosotros tenemos que tener ojo, porque como no se elimina diariamente, tenemos que tener consideración que puede llegar a ser tóxica si no se da en las cantidades necesarias para cumplir su función. Dentro, le adelantaba a Daniela que el consumo dietario de alimentos que contienen, alimentos grasos principalmente, también pueden ser alimentos de origen vegetal que contengan vitamina D, es un aporte un poquito bajo. ¿Por qué? Porque él alcanza hasta más o menos el 20% del aporte de vitamina D. El otro resto de porcentaje, que es bien mayor, el 80%, incluso se habla del 90%, viene por la exposición de la piel, donde hay un colesterol que está en la epidermis, que por acción de los rayos UV se modifica y pasa a formar esta previtamina D, que va luego al hígado, al riñón, donde se hidroxila y se forma la vitamina D activa, que es la que va, como ven aquí, a la célula, entra a la célula y tiene dos acciones principales. No me voy a detener en el detalle, pero tiene una acción genómica y regula aproximadamente de 500 a 700 genes, por lo tanto es bastante importante, y además tiene una acción a nivel de vías de señalización. Aquí es importante destacar que la vitamina D principalmente actúa unida a un receptor, el receptor de vitamina D, que lo vamos a tocar un poquito más adelante. Oye, cualquier cosa me pueden interrumpir en cualquier momento. ¿Qué factores llevan a deficiencia? Como les dije, hay bastante deficiencia en el mundo. En Chile no nos alejamos de eso. Y este 90-80% de exposición a los rayos UV puede bajar por algunas condiciones que pueden ser bastante importantes en los niveles de vitamina D. Una es el envejecimiento, del cual estamos hablando, una parte genética, y también va a depender de los niveles basales que tiene la persona, y esos niveles en el fondo van a determinar qué acción podría tener vitamina D. Bárbara. Sí. Oh, perdón, una pregunta, desde la ignorancia total. ¿El envejecimiento por qué? Porque las personas mayores, por ejemplo, el efecto del sol no es lo mismo, o hay algo en su metabolismo interno que no la absorben. ¿Por qué el envejecimiento? Mira, justo aquí va a mostrar una de las principales causas, es porque la piel, la epidermis de las personas, a medida que vamos envejeciendo, se va modificando. ¿Qué pasa? Que, por ejemplo, aquí hay yo lamentablemente no le puedo apuntar a este programa con un cursor, pero la piel joven, que es la parte que ustedes ven a la mano izquierda, pueden ver que la epidermis tiene una capa bastante gruesa dentro de la piel, y es donde está el sustrato para formar vitamina D. A medida que envejecemos, esta epidermis va adelgazándose y no va siendo lisa. Vamos teniendo esta pérdida de flacidez, por lo tanto la exposición ya no es la misma.
Y además, todos los comportamientos que tenemos a medida que envejecemos, que nos ponemos menos a los rayos UV, porque las personas mayores tienden a salir menos tal vez, bueno, hay otras causas que las vamos a ver a lo largo de la presentación. Ya, súper, Pero gracias. estas son como las principales. Como dije, las funciones de vitamina D son hartas, y ahí están las denominadas esqueléticas, que es las que todos ustedes me imagino conocen en relación a la homeostasis de calcio y fósforo, pero hay otras que están menos estudiadas, y además las recomendaciones están hechas, por lo menos las que conocemos, para la función de homeostasis de calcio y fósforo. Por lo tanto, no hay regulación en, por ejemplo, la cantidad de vitamina D que necesitamos para la modulación del sistema inmune, o como la función de contracción muscular y, por ejemplo, tener menos riesgo de enfermedad cardiovascular. Eso está en estudio, y por lo tanto es por eso que estamos hablando ahora de vitamina D. Hay mucha gente que he escuchado por ahí que, oye, me ha dicho, oye, si la vitamina D sirve para todo y no sirve para nada. ¿Por qué dicen esto? Porque la vitamina D está asociada a muchas funciones, pero la causalidad no está probada para, por ejemplo, distintas patologías. Y eso es por eso que hay gente que dice, no, si en el fondo vitamina D no sirve para nada. Y otros que no, que dicen que sí, que es muy importante. Aquí hay uno de los estudios que muestran dónde está el receptor, porque dijimos que vitamina D actúa a nivel celular muy unida al receptor, y el receptor está en distintos tejidos muy variados, y por lo tanto las funciones están descritas en ese sentido. Asociado a distintas patologías, como les decía, y dentro de ellas muchas que vemos en el envejecimiento, como enfermedad cardiovascular, osteoporosis, diabetes tipo 2, hay un grupo importante que estudia esto, y bueno, en otros grupos etarios está grupos muy importantes que participan en diabetes tipo 1, infecciones, asmas, sobre todo en niños. Yo particularmente he estado estudiando los dos ámbitos. Antes de mi doctorado, bueno, hasta mi doctorado, trabajé con Francisco Pérez en el INTA y trabajamos harto en diabetes tipo 1. Cuando empecé el postdoc, seguí un poco la línea, pero ahí me trasladé un poco a las personas mayores y me cambié a estudiar más diabetes tipo 2. Y es por eso que los datos que les voy a mostrar hoy día van en ese sentido. Cuando hablamos de eficiencia, podemos hablar entre un 2 a un 90% descrito de deficiencia de vitamina D en el mundo. Y eso va a depender de las poblaciones que se estudian, pero por ejemplo en India hay mucha deficiencia de vitamina D por los factores también culturales y dietarios de estos grupos. También cuando hablamos de deficiencia, ahí también ha habido un poco de controversia, porque hay organismos que son un poco más estrictos que otros, pero también va en el sentido de la función de vitamina D. Por ejemplo, el IOM, el Instituto de Medicina de Estados Unidos, dice que cuando hay riesgo de deficiencia es un poquito más laxo que, por ejemplo, la Endocrine Society, que da un sentido un poco más estricto. Y es por lo mismo, porque, por ejemplo, el IOM se dedica a estudiar, no estudiar patologías, en cambio la Endocrine Society sí estudia patologías crónicas como diabetes, hipertensión, enfermedad cardiovascular. Entonces, la mirada es un poco distinta. Pero aquí están cuando llaman deficiencia o no. En Chile y a nivel internacional generalmente se utiliza los 20 nanogramos por ml o 50 nanomoles por litro. ¿Por qué lo digo? Porque estas dos unidades son las que se utilizan para definir vitamina D, y clínicamente se utilizan los nanogramos, es decir, los 20 nanogramos por ml, pero si uno lee un paper a lo mejor va a encontrar en nanomoles. Y eso me ha pasado que en alguna conferencia yo hablo en nanomoles, porque así generalmente uno publica,
pero los clínicos lo ocupan de otra manera, entonces me dicen, no, usted, y me han dicho, si usted está equivocada, nosotros no consideramos esos valores, y ha habido un poquito de confusión, por eso lo aclaro. Bueno, de hecho, cuando uno se mide vitamina D, se lo dan en nanogramos. Y también las recomendaciones son un poquito distintas, dependiendo del organismo que las dicta. Por ejemplo, la Endocrine Society, como decía, dice que el requerimiento diario en personas mayores va entre 1.500 a 2.000 y que el límite superior de consumo puede ser hasta 10.000 unidades internacionales. En cambio, el Instituto de Medicina habla que el UL es un poquito menor, 4.000 unidades internacionales y 800 unidades internacionales diarias para personas mayores de 70 años. Después vamos a ver qué significan los UL. Por ejemplo, para adelantar un trozo de pescado, salmón, tiene no más de 300 unidades internacionales, 100 gramos de producto. Los lácteos son un poquito menos, no superan las 100 unidades internacionales. Entonces, eso hace la diferencia en la exposición al sol y la ingesta dietaria, por ejemplo. Entonces, los grupos que en relación a esto, a la pérdida de función o de generación de esta vitamina D por parte de nuestro organismo, han llevado a dictar algunos grupos que necesitan suplementación de vitamina D. Y aquí están las personas mayores, junto a las personas, por ejemplo, de piel oscura. ¿Por qué? Porque la melanina hace una especie de barrera, es como andar con ropa, entonces la exposición al sol no es la misma que una persona de piel más clara. Obviamente las personas que viven en latitud norte, sobre todo en invierno, necesitan, y aquí los nórdicos han estudiado bastante sobre vitamina D, por ejemplo, diabetes tipo 1. Y las personas que tienen obesidad. ¿Por qué? Porque la vitamina D no activa se secuestra en el tejido adiposo. Pues se habla de que el tejido adiposo absorbe la vitamina D y no la libera para poder ser utilizada en el organismo. Por lo tanto, en las personas que tienen obesidad es una condición de riesgo. Aquí les presento un estudio nórdico donde se estudiaron aproximadamente 2.000 sujetos en el 2014, donde precisamente se estaba estudiando enfermedad cardiovascular y cómo poder prevenirla. Y ellos miden el déficit de vitamina D y se llevan una sorpresa. ¿Por qué? Porque ellos midieron personas entre 45 y 74 años y cuando hicieron la diferencia por grupo etario, vieron que las personas después de los 64, o sea, los 65 años, si yo lo comparo con las personas de 45, tienen menos déficit. O sea, va en contra de lo que hemos hablado hasta el momento. Y los autores obviamente se preguntaban qué pasaba aquí, qué pasaba con estas super agers, y era que las personas después de los 65 años se pensionaban y afortunadamente tenían una vida de pensión muy distinta a la que tenemos aquí en Chile. ¿Por qué? Porque ellos se alimentaban mejor, hacían más ejercicio, salían a actividades deportivas fuera de su hogar, o sea, versus las personas que estaban trabajando en oficina, que no tenían esos privilegios, que para ellos es un privilegio. Entonces, estos eran los resultados que en el fondo ellos discutían. Pero cuando las mismas personas eran separadas por índice de masa corporal, aquí hombres y mujeres a mayor índice de masa corporal aumentaba la deficiencia de vitamina D. ¿Qué tenemos aquí en Chile? ¿Cuáles son nuestros resultados, nuestros datos? Afortunadamente, digo afortunadamente porque es primera vez que se hace. ¿Por qué? Porque es muy caro medir vitamina D y a nivel poblacional es un poco difícil. La Encuesta Nacional de Salud en 2016-2017 se incorporó a dos grupos con medición de vitamina D, a mujeres en edad fértil y personas mayores. Y aquí los resultados fueron presentados preliminarmente en 2018. Y eso es lo que les muestro ahora. A quienes se midieron a 1.200 personas mayores de 65 años y separados en hombres y mujeres, hicieron cuatro grupos, cuatro segmentos de estatus de vitamina D. Aquí, si bien consideraron deficiencia
bajo 20 nanogramos por ml, ellos también consideraron un grupo de deficiencia severa, que era bajo 12 nanogramos por ml. Y vemos que el alto porcentaje de hombres y mujeres tenían deficiencia severa de vitamina D, casi el 25%, y si le sumamos el porcentaje sobre el 35% de déficit, nos lleva a tener casi la mitad del grupo analizado con deficiencia de vitamina D. Se consideró también insuficiencia y por lo tanto el grupo que tenía valores suficientes de vitamina D, es decir, sobre 30 nanogramos por ml, en un grupo bien reducido, cercano al 13% de nuestras personas mayores a nivel nacional. Si los separamos por grupo etario, no hubo diferencias, eran muy parejos en los grupos. Y me faltó aquí una gráfica, pero se la puedo contar, que como midieron en todas las regiones, en las regiones que más tenían problema eran las regiones del extremo sur. Y ahí vamos a dar los datos que hemos medido nosotros en nuestro grupo. Como les decía, en el postdoc, por ahí por el 2011, empezamos a medir vitamina D en la corte de personas mayores que seguimos en el INTA desde el año 2000. Y medimos vitamina D a aproximadamente 1000 sujetos, y aquí están los datos separados en un año, donde el rojo nos representa el grupo menor de 70 años, y en azul el grupo mayor de 70 años. ¿Por qué lo hicimos? Porque queríamos ver también esta diferencia en la edad y en la capacidad de responder a los rayos UV. Todas estas personas son residentes de Santiago, que viven en comunidades, es decir, no están institucionalizados, andan caminando por las calles y son autosuficientes. Y vemos que las únicas personas que tuvieron respuesta a los meses de verano son las personas menores de 70 años, donde alcanzan valores normales, por llamarlo así, en los meses de noviembre, diciembre y enero. Y esto fue estadísticamente distinto a las mismas personas que sobre 70 años que vivían en las mismas condiciones. Y obviamente esto nos dio asociación con obesidad, alteración de circunferencia a la cintura, insulinoresistencia, síndrome metabólico e hipertensión arterial. También es muy importante, y el resultado final del primer paper era que deficiencia de vitamina D estaba asociado con resistencia a la insulina. Era 3 veces más riesgo de desarrollar. Y este es otro estudio en otro grupo de personas mayores que perteneció a la línea basal de un FONDEF, donde se quería estudiar el PACAM y si los niveles de vitamina D estaban siendo efectivos junto con B12 para tener una mejora en la funcionalidad cognitiva y motora de los beneficiarios del PACAM. Y que se hizo en la línea base. Como sabemos, Chile es muy distinto geográficamente, por lo tanto la exposición a los rayos UV es muy diversa. Vemos que si comparamos el norte, Santiago y Punta Arenas, la exposición a los rayos UV en el año es muy distinta. El extremo norte tiene obviamente mucha más exposición que el extremo sur, y cuando se habla de riesgo por latitud, se describe que tanto sur como norte, la latitud 40, es de ahí en adelante es donde podría haber un riesgo de déficit de vitamina D. Y para nuestro país, la latitud 40 sur es por ahí por Valdivia. O sea, de Valdivia al sur deberíamos tener más riesgo de menor exposición de los rayos UV. Y nosotros tomamos muestras en Iquique, Santiago y Punta Arenas, aproximadamente a 300 sujetos, un poquito menos en el norte, con mayores de 75 años que eran usuarios de PACAM, y en estas 3 latitudes. Y vemos que los resultados nos muestran que hay una gran diferencia en el extremo sur si los comparamos con el norte y el centro en relación a los niveles plasmáticos de vitamina D,
Vemos en verde el extremo sur, que si lo comparamos con el norte es un poco la mitad de lo que tienen las personas de Iquique o Alto Hospicio. Santiago un poquito en el medio de ambos grupos. Si vemos por grupo etario, vemos que no hay mucha diferencia si comparamos entre 70 y 80 y más, por ejemplo. Las categorías también, aquí también están en las 4 categorías que hablamos en la otra unidad, pero en las mismas categorías que tomó el MinSal para la encuesta nacional, y vemos que el extremo norte tiene poquísima, 0,8% de deficiencia severa versus un 35% en el extremo sur. Y si lo resumimos en una gráfica, podemos ver que la prevalencia de déficit de vitamina D en el norte es 8,4 versus 67% en la zona sur. También son personas que no están institucionalizadas, que viven en comunidad, y por lo tanto esa es nuestra realidad un poco. También en el grupo hemos analizado niveles de vitamina D con algunas condiciones que pueden ser claves para un envejecimiento saludable, y es el hecho de tener sarcopenia. La pérdida de masa muscular está asociada a fragilidad posterior, y se ha visto que la deficiencia de vitamina D puede afectar la función muscular y estar asociado a sarcopenia. Por lo tanto, quisimos analizar esto, sobre todo porque nuestro grupo en un FONDEF pudo desarrollar una herramienta tecnológica para medir sarcopenia de manera menos costosa que utilizar un DEXA, por ejemplo. Por lo tanto, pudimos aplicar a una gran cantidad de personas mayores. Bueno, esto cabe destacar que también hicimos DEXA y la herramienta, por lo tanto es un gran esfuerzo. Tenemos aquí medido 947 personas mayores entre 60 y 70 años, donde se midió vitamina D, sarcopenia y algunas otras cosas. Este, bueno, es el algoritmo que utiliza el diagnóstico sarcopenia. Esta es la herramienta que nosotros lo podemos usar en un dispositivo móvil como en una plataforma en el computador, y los resultados que nos indican son los que aparecen aquí, que no tiene sarcopenia, que puede tener presarcopenia, sarcopenia o sarcopenia severa. Y en este grupo de personas vimos que cercano a las mujeres tenían más prevalencia de sarcopenia que si los comparábamos con los hombres, y era cercano a un promedio de un 12, un 15%. La deficiencia de vitamina D, vemos que no era distinta en hombres y mujeres en este grupo, y era cercano nuevamente, un poquito más alta que en el grupo anterior de Santiago, que llegó al 45% de deficiencia. El estado nutricional, nuevamente solamente en las mujeres había una curva estadísticamente asociada con obesidad. Y si comparamos deficiencia de vitamina D por estado nutricional, nuevamente vemos una asociación positiva a medida que aumenta el peso, aumenta la prevalencia de deficiencia e insuficiencia de vitamina D. Los resultados de este análisis fue que las personas que tenían insuficiencia de vitamina D se asociaba de manera significativa con el desarrollo de sarcopenia. Estos datos son una primera aproximación porque teníamos que ajustar algunas cosas, y este es un tema que todavía no hemos terminado de analizar. Otra cosa interesante, y es lo que más está en boga últimamente con esto del COVID, es la vitamina D y el sistema inmune, donde vemos que, y está descrito desde hace bastante tiempo, que vitamina D actúa en distintos puntos del sistema inmune y lo protege. ¿Qué significa esto? Que tiene acciones tanto antimicrobiales, puede estar actuando en regular la proliferación de las células T, y también a nivel de las células presentadoras de antígeno, que bloquea un poco esta acción. Y lo que les decía, que ya desde el 2000 es uno de los primeros papers que mostraron
que vitamina D podría actuar como una hormona. ¿Por qué? Porque podía actuar de manera paracrina, autocrina o a nivel sistémico en pasar de previtamina D, de la no activa, a la activa. ¿Por qué esto ocurre en el riñón? Donde el riñón hidroxila la 25-hidroxivitamina D, que es la que nosotros medimos a todo esto cuando nos hacemos un examen, y pasa por el riñón y la transforma en 1.25 dihidroxivitamina D. Por lo tanto, esa es la activa y es la que va a la célula blanco, pero a nivel del sistema inmune, distintas células son capaces de hacer esto mismo que hace el riñón, de transformar la 25-hidroxi en vitamina D activa. Por lo tanto, es un sistema paracrino o autocrino. También hablamos que la genética era importante. ¿Y por qué? Porque hay distintos polimorfismos genéticos que se han asociado a una menor función del receptor, por ejemplo, de vitamina D. Y específicamente en el postdoc nosotros analizamos, porque como les contaba, con Francisco Pérez desarrollamos varios análisis asociados a estudiar algunos polimorfismos con diabetes tipo 1, diabetes tipo 2 en este caso, y obesidad en otros, y aquí estudiamos un polimorfismo genético que se asociaba a diabetes tipo 2, y que el receptor podía actuar de manera menos efectiva si tenían estas variantes recesivas que están nombradas aquí, la F mayúscula F minúscula o F minúscula F minúscula para las variantes homocigota recesivas. Entonces esto lo quisimos probar en personas mayores chilenas que tenían diabetes tipo 2 y un grupo control, y analizamos 320 sujetos en el caso control, y además hicimos un cultivo in vitro donde tomamos células mononucleares y las estimulamos con vitamina D activa a distintas concentraciones, un control y dos concentraciones, una más baja y una más alta, y quisimos ver cómo respondían estas células en relación a marcadores de inflamación. Y en este caso les voy a mostrar los datos de TNF-alfa en estos sujetos. Son las publicaciones, las asociaciones con diabetes tipo 2. Y solamente destacar este gráfico donde vemos las tres condiciones de la variante genética, que la primera, igual cabe destacar que son poquitos sujetos, pero se ve una marcada diferencia en el primer grupo de F mayúscula, F minúscula, estos 9 sujetos, que las dos concentraciones, tanto la más baja en gris oscuro y más alta en gris claro, lograban inhibir la expresión del mensajero de TNF-alfa, pero cuando empezaba a ver esta variante recesiva, esta acción de vitamina D ya no se empezaba a perder. ¿Por qué? Porque se expresaba el mensajero, y cuando había el homocigoto recesivo, que es el último grupo, vemos que aquí se expresa mucho más el mensajero, y además es dosis dependiente, es decir, que se necesita más vitamina D para poder disminuir la expresión. Y lo último que estamos haciendo es una tesis estoy dirigiendo la tesis de Carlos Márquez, que es está haciendo el doctorado en nutrición del INTA. Estamos tratando, porque todo esto de la pandemia ha sido un poco complejo, pero ya estamos viendo los resultados más completos. Y aquí nosotros, ¿qué hicimos? Quisimos ver qué pasaba con los niveles de vitamina D, este déficit severo o déficit de vitamina D, y en el tiempo se siguió, se analizó datos basales, y después de en promedio 7 años de seguimiento de vitamina D, es decir, 2 tiempos de medición, y se le analizó la incidencia de deterioro cognitivo leve en estas personas en estos 7 años. Entonces, esto un poco refleja los datos que tenemos, donde vemos una asociación, un riesgo relativo
marcado en déficit severo de vitamina D con incidencia de deterioro cognitivo leve. Entonces estos datos van a ser, espero, defendidos prontamente, así que ahí le podremos contar un poquito más en detalle o invitar incluso a Carlos que nos muestre el estudio completo. Y para concluir, no pasarme en el tiempo, solamente quiero, más que hacer un detalle de las conclusiones, mostrarle este tipo de paper, donde ya no podemos ver solamente desde una mirada vitamina D, para ver el estatus de vitamina D, es decir, si una población, por ejemplo, tiene deficiencia y esa deficiencia, ¿cómo la podemos enfrentar? Se está analizando desde una mirada múltiple, donde, si bien aquí lo acotan a adultos caucásicos, tenemos que analizar la influencia de la exposición al sol, que nuestro país es un ejemplo de eso, cómo está nuestra ingesta dietaria, cómo está nuestro nivel socioeconómico, los estilos de vida, las variables antropométricas, cuánta obesidad tenemos, y aquí empiezan a incluir los factores genéticos. Y esto, si no son vistos en una manera integrada, es muy difícil poder enfrentar cómo combatir estos déficits de vitamina D. Porque, como les decía en un principio, si bien la deficiencia de vitamina D no nos da una causalidad de enfermedad, tener valores bajos de vitamina D sí está asociado a tener, por ejemplo, mayor, un sistema inmune menos efectivo o menos sano, que nos pueda prevenir algún tipo de enfermedad, en este caso como la que estamos viendo. Y ahí en COVID y vitamina D hay muchas publicaciones que han salido este recién año que pasó. Incluso, por ejemplo, en Reino Unido se llamó a la población a suplementarse con vitamina D a nivel de salud, como medida de salud pública, por ejemplo. Y los que le adelantaba en un principio cuánto tiene algunos alimentos en vitamina D, bueno, la receta de la abuelita del aceite de hígado bacalao, eso que nos dan, por lo menos a mí me daban, una cucharadita en invierno por ahí, eso, una cucharada aporta cerca de 2.300 unidades internacionales, o sea, con eso estaríamos listos. Y ahí empieza a bajar, como les adelantaba, el salmón, entre 300 y 600, dependiendo del tipo de pescado, que son los que más aportan, y algunos otros lácteos que pueden verlo en esa gráfica. El PACAM tiene vitamina D, poquito pero tiene. Justo ahora me llamaron del ministerio a formar parte de una mesa que va a estar encargada de la evaluación de vitamina D y B12 para la reformulación que quieren estar haciendo del PACAM, y esto va a ocurrir el 14, o sea, la otra semana. Y nada, solo agradecer, y siempre les pongo a mis alumnos esta foto. ¿Por qué? Porque en el fondo hay que hacer deporte, pero ese deporte tiene que ser al aire libre. ¿Por qué? Porque tenemos que, en el fondo, prevenir la obesidad, que es uno de los mayores factores de riesgo en este sentido para pérdida de vitamina D. Obviamente no tenemos que hacer surf, pero yo les ponía esto porque los nórdicos, las personas que se pensionaban hacía hartos windsurf, por ejemplo. Entonces ahí está, por eso les ponía esta foto, pero obviamente nosotros podemos salir a caminar, pausa, por ejemplo en el INTA que tenemos, un poquito yo, bueno, he estado aquí en mi casa todo el rato, pero acostumbramos a ojalá almorzar, no en la oficina, y dar una vueltita ahí en el patio. No sé cómo lo pueden enfrentar en las otras universidades, pero en el INTA por lo menos se puede. Nada, este es el grupo que estamos trabajando en envejecimiento saludable. Bueno, ustedes pueden reconocer ahí a la doctora Albala, está Lidia Lera, Bárbara Leighton, Rodrigo Sagués, Carlos, mi tesista, Guillermo, que nos acompaña en el diseño, y Janet, nuestra secretaria.